El dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de la campaña de Clara Brugada. Eres licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, pero además te describes en diversas entrevistas que he tenido la oportunidad de ver como cercano, obsesivo, honesto y con un profundo amor a lo que haces. Eres un gran luchador de los derechos humanos. Fuiste director de comunicación en el gobierno de la ciudad con Claudia Sheinbaum y ahora pues coordinas los esfuerzos de Clara Brugada para ser pues quien dirija esta ciudad. Pues así es un poco de mi biografía y muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo inicia tu carrera política, tu carrera también en la comunicación? ¿Cómo inicia la vida de Sebastián en esta lucha de Morena? Pues en realidad yo me volví un activista de derechos humanos desde muy chavo, como a los 15 años. Me empecé a involucrar con procesos de educación popular, etc. Y yo era simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre digo que mi primer voto me lo robó Calderón en el 6, tenía 18 años. Y yo no me involucré en ningún partido político. Me involucro hasta que él convoca a conformar Morena. Ahí es cuando ya decido, pues, ya meterme a la política formal. Yo la veía así como muchos ciudadanos desde lejos, con recelo. Pero cuando pues, usé todo el gobierno de Peña Nieto, el 132, todo eso, Andrés Manuel convoca a formar Morena y yo soy pues uno de los millones de ciudadanos que no hacíamos política tradicional, que dijimos pues vámonos a meter para ayudarle a lograr una transformación en el país. ¿Qué es lo que te llama la atención en tu primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo no, como miles de militantes, no necesariamente he tenido una relación personal con él, lo he visto algunas veces, he convivido poco. Yo creo que más bien como miles de ciudadanos he participado en el movimiento. Híjole, yo creo que a mí me impactó desde que yo tenía como 15, 16 años cuando fue todo el proceso del desafuero, ¿no? Okay. Yo lo viví muy de cerca, bueno, lo viví muy activamente, participé en las movilizaciones, en todo eso. Entonces, pues desde ahí es que yo me engancho, desde la lucha contra el desafuero, cuando él estaba en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, yo tenía 15 años. Un joven de 15 años. En un México donde pues habíamos terminado la hegemonía de un partido único, de una izquierda luchando por posiciones políticas con este partido, el PRD. ¿Qué es lo que te molestaba de ese México? Yo creo que, hubo un fracaso muy fuerte en el gobierno de Vicente Fox, ¿no? Yo no vengo de una familia, digamos, tradicionalmente de izquierda. Mi familia nunca se ha dedicado a la política. Ni necesariamente eran activistas ni nada, pues más bien profesionistas, se han dedicado al sector privado. Y mis papás fueron como de esa generación muy entusiasmada por Vicente Fox, muy antipriistas de los 80s, 90s, que se entusiasman con Vicente Fox. Digamos, me acuerdo de chavito, había ese ambiente en mi casa. Y viene pues como el fracaso de Vicente Fox. Y yo ya me empiezo a involucrar con proyectos de intervención comunitaria y empiezo a tener una sensibilidad social, una preocupación por el tema de los pobres. Y el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad, pues, representó muchísimas novedades. El auditorio se puede acordar, ¿no? El tema de los primeros apoyos sociales, empezó con el Metrobús. Y luego yo creo que miles vivimos como una gran injusticia, una gran ofensa, el intento de Vicente Fox en ese momento de sacarlo a la mala vía el desafuero. Te vas a hacer cargo y te estás haciendo cargo de toda la dirigencia de Morena en la Ciudad de México.
Esto es una ciudad compleja, difícil, tiene sus territorios muy conservadores, otros muy liberales, otros muy de vanguardia. ¿Qué piensas de esta gran ciudad? Pues es una ciudad maravillosa. Yo soy fanático de la Ciudad de México y la verdad para mí es un sueño realizado esta tarea que estoy llevando a cabo. Creo que es muy importante lo que tú dices, es una ciudad compleja. No hay pensamiento único, hay intereses encontrados, ¿no? Hay sectores económicos muy pujantes, es una ciudad que recibe millones de dólares de inversión extranjera, y todo eso pues son intereses que presionan. Hay una sociedad organizada, movilizada, como en ningún lugar del país. Aquí, pues la política tiene que cuidarse mucho más. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy exigente, muy demandante. La presencia de todos los medios de comunicación nacionales, ahora las redes sociales, son factores que hacen, como tú bien dices, es una ciudad compleja. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro reto? Que nuestra coalición represente una diversidad de sectores, de ideas, con una visión, con un sentido de lo público, de un gobierno honesto, de hacer más eficientes las cosas. Los capitalinos exigen cada vez servicios públicos de mejor calidad, de buen precio y gobiernos honestos. Entonces, pues es un reto de dialogar muchísimo, de nunca desesperarse, de reconocer que somos plurales, que somos diversos, que no hay pensamiento único y que más bien hay que lograr acción conjunta en torno a cosas estratégicas. Tienes a tu cargo decidir quiénes van a ser los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México, a diputados federales, a diputados. Bueno, ahí pondría un asterisco. No estoy yo a cargo de yo decidir. Claro que estoy a cargo de conducir el proceso en cuanto a lo local. Cómo se decide es a través del proceso Sí, claro, de encuestas que la realiza la Comisión Nacional de Encuestas. Y claro, a mi cargo es la conducción, ¿no? llevarlos a buen puerto. Llevarlos a buen puerto, que se mantenga la unidad, que no haya conflictos, que haya inclusión. Eso es Ahora, el proceso político, es el que tengo a cargo. tienes un gran abanico político. Sí, muchos tiradores. Claro, muchos tiradores, además de en aquel entonces, cuando llegó a gobernar el PRD esta ciudad, se decía tribus. No sé si lo estoy usando bien, pero digamos diversos pensamientos sobre la izquierda. Y aspirantes. Y aspirantes. Difícil, complicado. Sí, pero... Y yo te agregaría algo más. Nuestro proceso es abierto, es transparente. Aquí la gente se va enterando que ya anunciaron a fulano de tal, que ya se está haciendo la encuesta. Salimos, damos conferencia de prensa. Entonces, pues en nuestro proceso hasta los medios opinan, ¿no? Yo luego me despierto, leo el periódico y veo que tal columnista sugiere que tal es mejor o que cualquier. Pero eso es la democracia. Así es. Y eso es a lo que hay que acostumbrarnos. O sea, hay una visión de que se asustan por el conflicto, por la polémica, porque haya cuestionamientos. Yo creo que no. Yo creo que la posición democrática, o sea, ser un demócrata, es acostumbrarte a que haya conflicto. Claro, conflicto en el marco de la paz, de la legalidad, de la cordialidad, sin ofensas. Pero democracia es decir, oye, yo tengo esta propuesta, la mía es mejor, discutir, debatir, y finalmente cuando una posición es la mejor posicionada, pues ya todos nos metemos a apoyar. Yo creo que la sociedad mexicana tiene que evolucionar hacia eso. Ahora, Sebastián, el 2021, pues le pegó a Morena, una ciudad gobernada por Morena, y de repente, pues viene este descalabro.
¿Se confiaron? Sí, sí, nos desorganizamos, nos confiamos, no incluimos a todas las visiones que hay en torno a nuestro movimiento. Nuestro movimiento es amplísimo, no hay una sola visión de las cosas, como ya tú decías. Entonces tenemos que estar todos participando y todos representados. Y hay que construir unidad. La unidad no se decreta en política, no es, bueno, pues ahora tal es nuestro candidato, ahora por decreto todos lo apoyan. Pues no, hay que sentarse, hay que escuchar, hay que ponerse de acuerdo. Pues para eso está la política. Entonces, pues la unidad es un proceso que nosotros estamos pues desplegándonos para construir en la ciudad. La oposición Sí. dice, Morena no va a entrar en la Benito Juárez. Morena no va a entrar en la Miguel Hidalgo porque su propuesta es asistencialista y esta ciudad es tan grande como la queramos ver. Hay comercio, hay personas que son más conservadoras, no aceptan estas ideologías. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que si algo tenemos en común todos los que vivimos en la ciudad, es que queremos gobiernos honestos. El rechazo a la corrupción es transversal, es de ricos, de clase media, de pobres, de gente de izquierda, de derecha. Y ahí es donde el PAN pues tiene un problema muy grave. Tienen el tema del cartel inmobiliario, Genaro García Luna, etcétera. Entonces, pues nosotros vamos a hacerle a la ciudadanía una propuesta de gobiernos honestos, eficientes. Mira cómo gastó bien los recursos Claudia Sheinbaum. A ver, en la Ciudad de México no se aumentó un solo impuesto, no se aumentó el predial, no se aumentó no se aumentó el precio del metro, y todo la obra que hizo la doctora Sheinbaum, 3 líneas de cablebús, renovación completa de la línea 1 que está en proceso, una beca para 1.2 millones de niños. Eso solo es posible si se gobierna y se administra con eficiencia y honestidad. Y eso es nuestra bandera fundamental. Ahora, un tema también importante para esta ciudad, Sebastián, es el tema de la seguridad. Sí. Que podamos salir a la calle las mujeres, Sí. que puedan jugar los niños como antes lo hacían, que regresen tus hijos a tu casa sabiendo que van a regresar bien. Sí. Yo creo que eso es una de las razones más importantes. Mira, el tema de la seguridad es complejísimo. Yo acompañé a la doctora Sheinbaum en su gabinete de seguridad durante más de un año y medio, 2 años. Muy complejo en esta ciudad. Ahora, yo creo que nadie puede negar que el modelo de seguridad que construyó la doctora Sheinbaum con Omar García Harfuch y con Ernestina Godoy es el modelo más exitoso a nivel local de todo el país. Reducción del 56%. O sea, creo que nadie puede regatear el trabajo que hizo gente como Omar al frente de la policía. Y a mí me parece un riesgo, pues lo que habla el PAN de cambiar ese modelo. O sea, si ya funcionó bien esto, ¿por qué cambiarlo? La verdad, yo creo que en esta ciudad nadie quiere que lo que avanzamos con el exsecretario García Harfuch, con la exfiscal Ernestina Godoy y con la doctora Sheinbaum, lo cambie. Ese modelo de seguridad se tiene que continuar, porque ha sido exitoso. No hay un solo estado en el país que haya tenido una reducción de homicidios como la que tuvimos en la Ciudad de México. ¿Qué quiere Santiago Taboada? ¿Traer el modelo de seguridad de Guanajuato? No. Yo creo que debemos de continuar con lo que hizo Omar García y Ernestina Godoy. Esto implica precisamente que le dieras un peso y una importancia a una policía local, como se hizo aquí. Pero en los estados muchas veces pues no tienen esas policías locales y entra ahí la Guardia Nacional. ¿Tú qué piensas? De acuerdo, por eso es tan importante, nosotros siempre lo dijimos, o sea, toda esta crítica de la oposición a la Guardia Nacional, a los militares, bueno, ¿por qué no empiezan en los estados donde gobiernan? Yo nunca escuché a la doctora Sheinbaum en estos años que gobernó la ciudad, después de que había un crimen en la ciudad, salir a responsabilizar al Ejecutivo Federal. Yo lo que veía era una jefa de gobierno y a un secretario, que era Omar García Harfuch, salir a dar la cara y ver cómo lo vamos a resolver, y a los 2 días ya detuvimos a alguien, ya hicimos tal. O sea,
los gobiernos estatales, los gobiernos locales tienen que asumir algo de responsabilidad. Porque pues qué fácil todo, la Guardia Nacional, el presidente, no sé qué, y tú como gobernante local, ¿qué? Entonces yo creo que ese modelo es el que debemos darle continuidad. El tema también le preocupa a los habitantes de la Ciudad de México, el tema de la movilidad, Sí. Sebastián. Sí. Cómo movernos, cómo llegar a nuestro trabajo de manera más eficiente, más rápida, cómo llegar a nuestra casa para convivir con nuestra familia. Más tiempo. ¿Qué piensas tú de esto? Digo, en el esquema de los sueños. Sí. A ver, esta es una ciudad tan grande, tan compleja, que avanza y surgen nuevos retos. Es indispensable continuar con grandes obras de infraestructura en materia de transporte público. Yo creo que la doctora Sheinbaum tomó una definición estratégica que fue las grandes inversiones, hacerlas en transporte público. Llámese cablebús, metrobús, metro, etc. ¿no? Que eso es lo más importante. Tenemos otro reto que es mantenerlo a buen precio. Ok. En la Ciudad de México, pues un autobús cuesta la mitad de lo que cuesta en el Estado de México, en Ecatepec o en Guanajuato o en cualquier estado del país. Entonces, y es importante porque impacta en el salario de los trabajadores. Entonces, tenemos que seguir haciendo obras de infraestructura, mantenerlo en buen precio y seguir innovando, ¿no? Experiencias como ahora el trolebús elevado que se inauguró en Iztapalapa, es una nueva experiencia que es interesante. Yo creo que ya Clara Brugada pues va a tener que presentar cuáles son las siguientes etapas de obras de infraestructura. Y claro, necesitamos pues seguir haciendo una inversión multimillonaria en nuestro metro, que es la columna vertebral del sistema de movilidad de la ciudad, que demanda de muchos recursos y que demanda que todos lo cuidemos también. Ahora, esta ciudad también es la capital de la salud. Sí. Aquí se congregan todos los grandes hospitales, los institutos de especialidades. ¿Qué piensas en tema de salud después de vivir una pandemia tan terrible como la del COVID-19, donde pues no solamente la población en general, sino muchos negocios se vieron afectados, la economía cayó? Pues estamos en una evolución muy importante que es la implementación del IMSS Bienestar, que es el sueño de lograr un sistema de salud universal. Yo creo que una urgencia y que tiene que reforzarse es todo el tema de el primer nivel de atención, ¿no? Que la gente, que pueda haber más centros de salud cercanos a la casa de la gente, que abran las 24 horas, los 7 días a la semana. Y creo que este proceso de implementación del IMSS Bienestar pues se tiene que ir acelerando para que todo mundo pues pueda acceder a este sistema de salud. Ya dijo el presidente que eso es a lo que se va a dedicar estos 8 meses que le quedan de gobierno, y pues es uno de los grandes retos que nos quedarán para la siguiente administración, terminar de consolidar, ¿no? Sebastián, el tema de los empresarios, ¿qué les dices tú a los empresarios de esta gran ciudad? Pues les digo que continuemos con el buen modelo. La verdad estamos en un momento económico estelar, uno de los mejores momentos en muchos años en términos de la fortaleza del peso, de la disciplina financiera, fiscal del Estado, en la atracción de inversión extranjera. Yo creo que hemos logrado, o sea, había miedo, ¿no? Al principio, de que Morena, no sé qué, bla, bla. Yo creo que lo que demostramos es que buscamos un modelo económico donde el gobierno actúe con honestidad y con reglas claras, donde a nosotros nos toca defender el interés público, el interés de la mayoría, y donde ha habido polémicas, por ejemplo, como con el tema de salud, con el etiquetado, pero que si las inversiones están en el marco de la ley y son a favor del interés público, pues tienen muchísimo futuro. Y lo más importante, que el Estado debe de invertir y debe de detonar
O sea, los neoliberales decían que el Estado tenía que prácticamente desaparecer, ¿no? Nosotros dijimos que no, que el Estado tiene que recuperar una acción de promoción, no sustituir a la IP, porque pues, la IP es insustituible, sino de promoción del desarrollo. Entonces, el crecimiento que estamos logrando por arriba del 3% solo es posible gracias a que el Estado está invirtiendo en el Tren Maya, en el interoceánico, en grandes obras de infraestructura. Entonces, creo que ya la gente y los empresarios van entendiendo mejor el modelo de Morena, de la economía moral y que eso está generando un muy buen ambiente. Ahora, los emprendedores dicen, me encanta, pero seguimos sintiendo que hay demasiada burocracia para poder emprender en la Ciudad de México. Sí. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos que enfrentar. La doctora Sheinbaum avanzó mucho con esta política digital, ¿no? De la DIF. Se digitalizaron más de 150 trámites. Pero creo que la simplificación administrativa es un reto fundamental para los emprendedores y para las grandes empresas. Y que la ciudad es un espacio muy fértil para muchos emprendedores de nuevas industrias, de industrias creativas, todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, todo lo que está vinculado al medio ambiente, ¿no? Creo que todos esos tipos de emprendedurismos tenemos que respaldarlo para que pues, nuestra ciudad sea vanguardia en la respuesta al cambio climático, en la producción de películas, de spots, etcétera, ¿no? Creo que la ciudad tiene mucho potencial en todo lo que tiene que ver con conocimiento, ciencia, tecnología. La cuarta transformación. ¿Con qué se debe de seguir y con qué hay que hacer cambios? Sí. Mira, lo más importante son los principios fundamentales. Por el bien de todos, primero los pobres, tenemos que seguir trabajando para acabar con la pobreza en el país. Ese es nuestro sueño, que no haya gente pobre. Segundo, el tema de gobiernos con austeridad republicana y con honestidad es lo más importante. Y la soberanía nacional, yo diría, ¿no? Esos son grandes valores, grandes ejes que se traducen en programas, en políticas concretas. Y yo creo que está esta idea de continuidad con cambio. Okay. Pues la doctora Sheinbaum le va a imprimir su propio acento, como Clara Brugada le va a imprimir su propio acento aquí en la ciudad. La doctora Sheinbaum tiene una forma de trabajo, tiene un perfil diferente al del presidente López Obrador, a lo mejor tendrá otras prioridades. Entonces, yo creo que continuidad con cambios, mantener lo esencial, pero con sello propio. Y Clara hará lo mismo en la ciudad. Y también hay cosas que hay que evolucionar, o sea que ya avanzamos, ya empezamos, pues hay que ir a una siguiente etapa. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de educación. Ese es un gran tema. Nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad, tenemos el reto, nosotros decimos de que debe haber tantas preparatorias como hay secundarias. O sea, en cada colonia de esta ciudad, de este país, hay una secundaria. Pues así debería de haber prepas, ¿no? Porque no queremos que nadie se quede afuera, tenemos que expandir la formación universitaria y técnica. Entonces, pues esa es la idea de continuidad con cambio. Clara Brugada. Sí. En este momento las encuestas marcan que va 17, algunas marcan 15, otras marcan 13 puntos arriba de Santiago Taboada. Así es, pues creo que... ¿Cuáles son los ejes de la campaña de Clara? Sí. Creo que se ha ido consolidando la candidatura de Clara. A ver, creo que el primer eje es el tema de un gobierno honesto y austero. Ok. Eso para nosotros es lo más importante. Nada más te voy a recordar que después del sismo del 17, hubo un exdelegado en Benito Juárez que desvió 300 millones de pesos, que era para demoliciones de la reconstrucción. Eso es lo que atrofia al gobierno. Entonces, creo que el primer eje es austeridad y honestidad. Lo otro muy importante es el espacio público.
Clara es una urbanista social, es una mujer que ha trabajado sobre el espacio público, sobre hacer el espacio público un espacio, un lugar de convivencia, pero también de garantía de derechos. Estos son sus proyectos, las llamadas utopías, que no son solo parques, sino son centros donde la gente puede encontrar algunos servicios muy importantes. Otro tiene que ver con una ciudad cuidadora. Necesitamos... Hasta ahora las mujeres se han hecho cargo solas del trabajo de cuidar, es decir, de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, etc. Esto es una doble carga sobre las mujeres, es un trabajo que nadie les paga, que nunca hay descanso, se trabaja los 365 días del año, no hay vacaciones, no hay jubilación, nada de eso. El Estado tiene que empezar a asumir algunas de esas tareas para quitarlas de la carga de las mujeres, para que las mujeres sean más libres, para que tengan más tiempo y para que se puedan incorporar mejor al mercado laboral, ¿no? Luego muchas mujeres tienen hasta que dejar su trabajo porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces, el tema de una ciudad cuidadora es muy importante. Y el otro, lo de la sustentabilidad ambiental. Nuestra ciudad tiene un contexto para el tema del agua muy, muy complejo que tenemos que enfrentar. La mitad del agua que utilizamos no viene de nuestros pozos, sino que traemos en el sistema Cutzamala, el cambio climático, etc. Entonces la ciudad tiene que acelerar, meterle el acelerador a los temas ambientales. Sebastián, regreso a estas próximas candidaturas a las diputaciones federales, pues a las alcaldías. ¿Cómo dirimes tú el conflicto? Pues, en principio, pegándonos a la encuesta. Es lo mejor. Porque, pues, los números son ahí donde la gente están los números habló. y esos son los que deciden. Pues sí, es la gente Muchos la que dicen habló. que no es democrático Hay irse por una polémica, encuesta. Hay polémica, hay quien no le gusta. Pero es el instrumento que nos hemos dado desde la fundación del movimiento. Y, pues, ¿cuántos estados hemos ganado así? O sea, es una fórmula exitosa, porque le preguntas a la gente, porque la gente tiene una forma de opinar. Entonces creo que lo más importante es que te apegues a la encuesta, y lo otro muy relevante es que, pues que generes espacios de diálogo. Yo siempre les pido a todos pues, que tienen que incluirse, que nadie puede solo. Creo que también... ¿Es posible eso después del enojo en política? Es obligatorio. Para llegar a la negociación, llegar a dejar la piel sensible y ser más pragmático. Es que yo creo que más que de pragmatismo es de un talante democrático. A ver, cuando uno compite, uno no puede esperar que solo vas a ganar. En democracia se pierde o se gana. Y no puede ser que nada más, si tú ganas, todos los demás apóyenme, ¿no? Pues no, a veces tú pierdes. Y ¿Y hay esa emoción en este momento en Morena? Yo creo que sí. ¿En la Ciudad de México? No, yo creo que sí. Y es bueno también porque pues salimos a hablar con la gente, etcétera, y eso nos ayuda mucho. Entonces, creo que se está avanzando mucho en esa cultura democrática. Sebastián, pues estamos a días a que se den a conocer los candidatos. Muchos ya están esperando que estas encuestas, que entiendo que por la dimensión a nivel nacional para elegir también diputados, alcaldías, senadores en todo el país, pues a veces se retrase. Sí. ¿Es así? Es así porque Morena está realizando cientos de encuestas a nivel nacional. Pues nada más el Senado, los 300 distritos electorales federales, cientos de municipios. Entonces, vamos pues lento en eso, quisiéramos ir más rápido, pero yo espero que ya lo antes posible esté todo listo. Y lo que te mencionaba al principio, están estas alcaldías que están en manos de la oposición. Sí. La pelea está fuerte. Vemos a una Sandra Cuevas haciendo una presentación en estos días de abrir su candidatura ya para el próximo sexenio, ya directamente a la presidencia. Vemos a Santiago Taboada, vemos a Lía Limón. O sea, saben que esta es pues una manera de retener estos espacios para el PAN. Sí, para el PRI, para el PAN, ¿no? Porque PRI y el PAN, sí. son
Pero más PAN, ¿no? Son coaliciones el PRIAN. Pues les gusta esconder al PRI, pero son lo mismo. Mira, sí, lo que nos trae preocupados sobre estos 9 gobiernos es el tema de la compra del voto. Que se desate un proceso de compra del voto, de entrega de despensas, tarjetas. Eso creemos que podría pues opacar el ambiente, y estamos generando estrategias jurídicas de observación electoral para denunciar cualquier tipo de O sea, práctica. tú vas por todo. Pues es que la compra del voto pervierte la democracia. Pero ellos dicen a veces lo mismo. No, pero hay que demostrarlo, y nosotros hemos demostrado las prácticas del PRI y del PAN durante décadas. Todo el mundo sabe cómo se las gastaba y cómo se las gasta el PRI en las elecciones. Tienes una oportunidad muy importante porque, por un lado, trabajaste con la candidata a la presidencia de la República de Morena, Claudia Sheinbaum. Sí. Y por otro lado, estás coordinando todo el esfuerzo de Clara Brugada para ser la jefa de la Ciudad de México, la jefa de gobierno. Pues somos un equipo, ¿no? Todos los... Clara, pues también ayudó mucho a la doctora. Hicieron ellas muy buen equipo gobernando juntas. Eso yo creo que también va a ser muy positivo con Claudia en la presidencia y Clara en la jefatura de gobierno. La sinergia es muy importante para realizar grandes inversiones, para enfrentar temas metropolitanos. Entonces creo que eso es muy bueno. Y ellas han hecho buen equipo, trabajaron juntas pues desde Iztapalapa y desde la jefatura de gobierno. Y pues yo, como muchos, me ha tocado estar en esa, tener el honor de poder ayudar a ese equipo que es ganador. Sebastián Ramírez, ¿qué es trabajar con mujeres? Pues yo siempre he trabajado con mujeres, así que más bien no sé, a lo mejor ya mi generación es diferente en eso, ¿no? Exacto. Porque pues siempre ha sido, estoy acostumbrado a tener jefas, mujeres, y he trabajado pues ¿Qué muy te bien, muy dice el contento. trabajo de las mujeres? ¿Qué Pues son muy exigentes, es él? son mucho más cuidadosas en los detalles, en la sistematicidad. Entonces, pues tienes que estar al tiro porque pues porque hay que cumplir, y hay un nivel muy importante de exigencia y de hacer las cosas bien. ¿Qué piensas de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República? ¿Cómo la conoces? Bueno, a mí me da mucho gusto porque además le tengo un afecto y un cariño personal, pero además me da ilusión por el país. Creo que es histórico que una mujer vaya a llegar a la presidencia. Creo que es un momento civilizatorio, y además una mujer con las características de Claudia. Es una mujer que viene de la academia, que ha sido científica, pero también fue activista social, profundamente honesta. Yo conozco la casa de la doctora Sheinbaum. Es un departamento pequeñito de 60 metros donde vive ella y su esposo, ahora Jesús. Entonces a mí me da mucho gusto, y yo la vi trabajar en la ciudad, sé cómo es de precisa, cómo le gustan las cosas bien planeadas, bien ejecutadas, bien administradas. Entonces creo que va a ser una presidenta que haga historia. Vivió momentos difíciles. Sí. La línea 12 del metro, que La pandemia. que las asumían que era su responsabilidad. ¿Tú qué piensas? No, está más que demostrado, más allá de lo que yo piense, por entidades técnicas, tanto de la Universidad de Nuevo León como el dictamen de la propia Fiscalía, que lo que sucedió en la línea 12 es consecuencia de un problema de diseño, que estaba mal diseñada y mal construida. Entonces, pues lo que sí hizo Claudia Sheinbaum fue enfrentar pues la emergencia y atender a las víctimas, que yo creo que de eso se habla poco, pero pues la atención a las víctimas, a las familias de las personas que perdieron la vida,
y a todas las personas que iban viajando en el día del trágico incidente, pues que tuvieron algún tipo de lesión o conflicto personal, o emocional, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí vi cómo ella, pues, se dedicó sobre todo, primero a atender a las víctimas y luego a empujar la obra para recuperar la línea 12 y que quedara segura. ¿Podemos viajar en el metro? ¿Es seguro? El metro de la Ciudad de México es uno de los metros más seguros del mundo, donde pues eventualmente hay, desgraciadamente, ¿no? Hay una campaña de parte de la oposición y todo, pues incluso hasta hubo una etapa, ¿no? Donde parece que había gente que se metía a aventar sombrillas, cosas como para generar problemas. Pero yo creo que el metro, pues, diario suceden millones de viajes de forma segura. Sebastián, ¿qué lees? Que leo novelas. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? Si es que lo tienes. Ahorita tengo poco, pero me gusta, soy lector, apasionado. Estoy leyendo una novela de escritor mexicano, Serna, sobre Santana, el exdictador del siglo XIX. Es una novela histórica, biográfica. Me gusta la jardinería, me gusta tener un huerto. Ahorita no me da mucho tiempo y me gusta también, pues, con mi compañera, con mi novia, pues nos gusta luego salir a caminatas. ¿Cuál es tu lugar preferido de la Ciudad de México? Mi lugar preferido de la Ciudad de México, pues creo que el centro de Coyoacán lo disfruto mucho, me gusta mucho. Serna, un personaje carismático, bribón, Sí. patriota, a su manera. Bueno, un personaje de la historia de México, ¿no? Que forma protagónico. ¿Qué odias de la política? ¿Y qué te gusta de la política? ¿Qué odio de la política? Es que los odio a los que en nombre de la política hacen cosas que no es la política. O que simulan hacer política, pero que pues en realidad están nada más por el interés personal, por el negocio, por... Eso me parece despreciable. ¿Qué me gusta? Pues cuando logras hacer cosas que le cambian la vida a la gente. Tu momento político estelar para ti. Para mí lo más feliz es cuando logras ver una obra que le cambió la vida a la gente. O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a inaugurar el cablebús, cuando ves que la política social, la política pública ejecuta, cuando vas y ves a un adulto mayor que no tenía nada y ahora tiene con su pensión, dices, ya, para eso valió la pena. O sea, no creo que la política, sus momentos sean estelares, sea cuando tú ganas un puesto. No, pues eso. O sea, no es de individuo, sino de el por qué luchamos. Entonces, cuando ves que todo sirve para cambiarle la vida a la gente, es cuando dices, bueno, vale la pena todo lo demás. Tú en este momento tienes un puesto de mucha responsabilidad. Sí. Diriges un esfuerzo. Sí. Tienes que dar resultados. Sí. ¿Es fácil resbalarse? Sí, es muy fácil. Hay que por eso caminar así, con pies ¿Cómo de plomo. controlas no resbalar en la política? Pues yo creo que actuando siempre de buena fe. Creo que hay que actuar de buena fe porque si actúas de buena fe no te equivocas. Diciendo la verdad. O sea, siempre con verdad, con buena fe y con una ruta clara. Si no estás tras el interés personal, sino el de un proyecto colectivo, el de un movimiento, que es lo que te movió para hacer política, pues no te puedes equivocar gran cosa. ¿Los acuerdos políticos se firman o son de palabra? Los acuerdos políticos se firman, son de palabra, etcétera. El tema es que sean decentes. El problema no es si se firma o es de palabra, sino cuando son indecentes, ¿no? Como el de Marco y Alito para repartirse hasta las escuelas en Coahuila, o al Instituto de la Transparencia.
Ahí el problema no es la firma, es la indecencia del acuerdo. Ernestina Godoy dice que hay muchas carpetas abiertas por el tema del cártel inmobiliario. Bueno, ¿Van a seguir conocemos. hasta las últimas consecuencias? Yo creo que Ernestina, yo la admiro porque no aceptó la extorsión. Está viviendo una venganza porque a ella le querían pedir que impunidad a cambio de su ratificación. Y prefirió no ser ratificada, pero no conceder impunidad. Eso es lo que la gente quiere, que no haya impunidad, que haya justicia. ¿Va a ser senadora? Pues ya está en el proceso de la encuesta. Yo pues, creo que le puede ir bien. Muchísimas gracias, Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de la campaña de Clara Brugada, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti y saludos a todo. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Secretario, después de todo esto y de reposicionar el sector, viene este desastre natural, Otis, este huracán terrible en Acapulco. Pues nos tocó la pandemia y de retirada el Otis, y entonces pues también el presidente dando instrucciones en forma muy serena, y la primera etapa fue la evacuación de los turistas. Hubo 3 pérdidas de turistas internacionales, fue un estadounidense, un canadiense y uno de Reino Unido. A través de Cancillería se repatriaron. En total iban el cierre de la semana pasada 53 personas que perdieron la vida, lamentable. Y ahora pues después de venir ya con el inicio de la reconstrucción, la labor que hizo la Comisión Federal, parar 11,000, 12,000 postes en 12, 13 días, fue algo espectacular. Y la renovación de más de 270,000 viviendas, que todavía les falta un 20% se tuvo que importar de Corea del Sur y de China para que tengan sus refrigeradores, sus estufas, etcétera. Los hoteles ya están, ahorita hay 4,500 cuartos, en total hay 16,000 cuartos, 4,500 ya están listos. Para el tianguis vamos a tener cerca de 5, que es suficiente para llevar un buen tianguis. El presidente dijo, vamos a solidarizarnos y no cancelamos el tianguis. Va a ser el punto de partida para la reconstrucción, y vamos a la internacionalización. Y ya tenemos amarrado una serie de eventos que se van a hacer a lo largo de este año. 3 de ellos, por ejemplo, el Festival Internacional del Mariachi, que va a ser sensacional, pero también se va a construir la pista, el autódromo, para usos múltiples, para carreras. Hicimos la canción Acapulco Renacerá, se llama, me tocó participar en la letra. Y pues vamos con una serie de eventos. Hablamos con Sulaimán, va a haber campeonato mundial de boxeo, también de hombres y de mujeres. Hablamos con el presidente de la lucha libre, de la AAA, va a haber lucha libre. En fin, va a haber el Parque de las Personalidades. Voy a traer a un turoperador de los más importantes a nivel mundial, que es alemán, y vamos a develar, el primero va a ser Alexander von Humboldt, que fue el primer viajero que llegó por Sudamérica, por Ecuador y por Colombia, llegó por Acapulco para hacer sus primeros escritos. Así es como hemos venido funcionando.